Recientemente hemos visto que un tema que está en la palestra pública es si se eliminan o no las pruebas nacionales. Hay opiniones encontradas en torno a esto e incluso desde el mismo Ministerio de Educación pues se ha dado la información de que no descartan el hecho de eliminar las pruebas nacionales. A partir de esto hay muchos expertos que han dado opiniones respecto a la pertinencia o no de que se continúe con las pruebas nacionales, y por eso vamos a analizar el tema en un panel para poder ver si es necesario mantenerlas o si por el contrario se pudiera seguir un proceso educativo sin la necesidad de las pruebas nacionales. Ahora damos la bienvenida a nuestros panelistas. Buenas noches y pasemos con la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión de que se eliminen las pruebas nacionales o que en su defecto sean sustituidas por las pruebas diagnósticas? Bueno, realmente la Ordenanza 01-2016 establece el sistema de evaluación de los aprendizajes en la República Dominicana y esta contempla tanto las pruebas nacionales como las pruebas diagnósticas y las evaluaciones internacionales como parte de ese sistema de evaluación de los aprendizajes en nuestro país. Las pruebas nacionales también tienen un carácter diagnóstico, que es lo que al parecer las autoridades no entienden o están confundiendo. ¿Por qué también son diagnósticas las pruebas nacionales? Porque dentro del artículo 16 de esa misma ordenanza 01-2016 se establece que a través de estas pruebas se puede diagnosticar, establecer y determinar el nivel de logros de los aprendizajes de los estudiantes al terminar su escolaridad. Si estamos hablando de pertinencia, la evaluación es una parte pertinente a todos los sistemas educativos en el mundo. De hecho, después de planificar y enseñar, el paso esencial es evaluar. Quizás la confusión de las autoridades está en que los he escuchado decir que los estudiantes que toman estas pruebas en sexto de secundaria ya no podrán beneficiarse de los resultados de sus hallazgos. Pero esa es una visión muy limitada y sesgada, porque el fin de las pruebas nacionales es precisamente diagnosticar los logros de aprendizaje del sistema educativo nacional. Y quienes más se benefician de los resultados de las pruebas nacionales son el resto de los estudiantes del sistema educativo, ya que los hallazgos de las pruebas deben servir de un diagnóstico de logro de aprendizajes y a la vez servir para generar las nuevas estrategias, planes y cualquier tipo de iniciativa que se requiere en el sistema educativo para mejorar los logros de aprendizaje del país. Ellas mismas también deben servir para mejorar su propia estructura. A través de las pruebas nacionales, ¿qué hemos descubierto? Que en los pasados 10 años, ninguno de los grupos de las modalidades educativas del país ha logrado una calificación mayor a 58 puntos en estas pruebas en el sector público y que hay una brecha enorme de un 11% entre la calificación de los estudiantes del sector público versus los del sector privado. ¿Pero estaría de acuerdo en que se eliminen las pruebas nacionales? Bueno, a mí me parece un error eliminar las pruebas nacionales, puesto que las pruebas nacionales no son la causa, la razón de los bajos logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Las pruebas nacionales son una herramienta que mide esos logros de aprendizaje y no la razón de esos bajos logros de aprendizaje. ¿Cómo evalúa usted la utilidad que se le da o el uso que se le da a la información resultante de las pruebas nacionales? ¿Se le da algún uso en este momento? Porque muchos no lo vemos. Bueno, el problema es precisamente este, insisto, el problema no son las pruebas nacionales, sino que las autoridades no usan sus hallazgos o no saben usarlos para generar los planes remediales, las estrategias, los programas y las iniciativas que hacen falta para desarrollar mejores aprendizajes. Insisto, es como que usted vaya a un médico y le hagan un diagnóstico de una enfermedad. Si usted no toma la medicina necesaria, el diagnóstico no le sirve de nada.
por hacer una metáfora, en una analogía de ese tipo. Entonces, el problema no son las pruebas y sus resultados, es la incapacidad de las autoridades del país de convertir esos resultados en acciones remediales, planes, estrategias y programas, donde está el problema. Porque la evaluación es indispensable y esa evaluación tiene muchas revelaciones. Nos la ha revelado por muchos años. Esos resultados de las pruebas nacionales nos dicen, por ejemplo, que hay una disonancia enorme entre el diseño curricular, que se basa en un enfoque basado en competencias, y los logros educativos a los que aspira ese mismo diseño curricular. O sea, lo que te dicen las pruebas nacionales es que las autoridades de educación han fracasado en lograr adecuar el sistema educativo precisamente a las condiciones necesarias para que un enfoque basado en competencias se pueda ejecutar en las escuelas públicas. Y en su opinión, ¿cómo pudiera el Ministerio de Educación pues mejorar el currículum, alimentar mejor para que pueda fortalecerse y que esto sirva para que vaya en beneficio, ¿no?, de los estudiantes en la República Dominicana y que pueda haber una congruencia con las competencias que se quieren desarrollar? Mira, es bueno que sepas, y es bueno que el público que nos está viendo sepa. Las pruebas nacionales, de hecho, son pruebas curriculares. ¿Qué significa eso? Las pruebas nacionales se construyen precisamente a partir de un conjunto de contenidos que se considera que son los contenidos relevantes, es decir, aquellos contenidos que el estudiante debería aprender, debería desarrollar. Y de alguna manera, los contenidos que se toman en consideración para las pruebas nacionales son algunos de ellos, es decir, aquellos contenidos que pueden ser objeto de preguntas de selección múltiple. Fíjate que las preguntas de pruebas nacionales son preguntas de opción o de selección múltiple. No cualquier contenido se presta para eso. Y en ese sentido, las pruebas de alguna manera corresponden con lo que se supone que se debe ser enseñado en los diferentes grados que tienen que ver con las pruebas nacionales. Anteriormente, cuando se aplicaba en octavo, se correspondía con lo que se suponía que en octavo grado se tenía que trabajar en el aula. En el caso de media, es decir, del final de bachillerato, se supone, porque hay unos porcentajes, que tiene que ver con los contenidos que los estudiantes deben desarrollar, deben aprender, los maestros deberían enseñar en los grados que tiene que ver con justamente con bachillerato, que en este momento son esos 6 grados. Se supone que de alguna manera las pruebas nacionales se corresponden con esos contenidos que se seleccionan. Pero ¿por qué ha tomado tanto tiempo para que las autoridades puedan utilizar esos indicadores que usted refiere? Porque de hecho esto no es un problema de ahora, sino que varios gobiernos pasan muchos años dando las pruebas nacionales, pero no vemos que le dan utilidad a esos resultados, a esos indicadores. Esto refleja entonces que los gobiernos lo que han hecho a lo largo del tiempo es cumplir solo con un protocolo, dar esta prueba y ya, sin ninguna utilidad. Así es, realmente no es un problema de este gobierno ni tampoco es un problema únicamente de esta gestión del Ministerio de Educación. Cuando usted revisa, reitero, las estadísticas de 2012 a 2023, ¿qué se evidencia? Que no hay una correlación entre los hallazgos de las pruebas nacionales, pero tampoco de las pruebas diagnósticas o DALYs. Cuando tú tratas de establecer un paralelo o una correlación entre los resultados de las pruebas diagnósticas de tercero y sexto y algún tipo de acción, plan o estrategia remedial en el sistema educativo, esto no se evidencia. El punto es que no se evidencia una correlación entre los resultados de las pruebas diagnósticas ni de las pruebas nacionales y las medidas que debe tomar el sistema educativo para mejorar. Cuando uno revisa los planes operativos anuales del Ministerio de Educación y sus planes estratégicos, no hay una correlación entre estos y los resultados de ninguna de las pruebas, ni de las diagnósticas, ni de las pruebas nacionales. Entonces, realmente, ¿por qué sucede esto? Porque lamentablemente en este país, cada ministro que llega al Ministerio de Educación viene con sus propios planes, sus propios intereses, sus propios sectores, sus propias visiones.
Y con cada ministro, aquí comienza de nuevo el sistema educativo. Todos quieren rediseñarte el currículo, todos quieren imponer programas y estrategias que no se basan en ninguna investigación, en ningún estudio. Y la educación es una ciencia. Se supone que la educación debe basarse en la investigación científica y en la investigación educativa. En este país no es así. Aquí ministro tras ministro, cada uno ha venido con su propia receta. No respetan la investigación científica, no hay continuidad en las políticas educativas y cada uno te quiere modificar todo. ¿Qué papel pueden significar las pruebas diagnósticas en conjunto con las pruebas nacionales para dar una imagen más completa, más integral de las necesidades reales que tiene nuestro sector estudiantil en la República Dominicana, lo que se necesita realmente? Bueno, si nos ponemos a pensarlo desde esa perspectiva, uno pudiera decir, las pruebas diagnósticas de tercero de primaria, de sexto de primaria y de tercero de secundaria deberían estar dándonos indicadores, evidencias, alertas de cómo van avanzando los estudiantes. De todas maneras, siempre la prueba de último año de bachillerato es una prueba que certifica. Fíjate que la prueba se utiliza para justificar la entrega de una certificación de conclusión del bachillerato. Es lo que llaman pruebas de consecuencias duras. Ahora, las pruebas diagnósticas nos van dando evidencia de cómo van las cosas. Yo no debería esperar a que los muchachos lleguen a las pruebas nacionales de finalización de bachillerato con temas tan complicados como es no saber leer o no saber comprender un texto. Ya la prueba de tercero nos está diciendo que el porcentaje de estudiantes de tercero que realmente cae en la categoría satisfactoria, o sea, cae en la categoría que espera el currículo que estén, es muy bajo. Entonces, ahí ya yo debería empezar a preocuparme como para tratar de lograr que esas carencias con que ya el estudiante de tercero está, no siga avanzando hasta sexto grado. Yo debería entonces ocuparme de eso. Y ocuparme de eso significa darle acompañamiento efectivo a los maestros en el aula. Tratar de ver cuáles son los factores que están influyendo en que los muchachos no desarrollan esas competencias lectoras o esas competencias matemáticas. Entonces, no es la prueba nacional la que me va a resolver ese problema. La prueba nacional lo único que hace es, de nuevo, certificarme si efectivamente los estudiantes aprendieron o desarrollaron los conocimientos y las competencias que se supone que debieron desarrollar a lo largo de los 12 años de escolaridad. Recordemos eso, son 12 años de escolaridad, 12 años en los que los estudiantes se supone están expuestos a los contenidos curriculares. Entonces, bueno, si al final de esos 12 años los muchachos todavía no tienen dominio de esas competencias, el problema no es de la herramienta que mide, el problema es de los procesos que se sucedieron en las escuelas, en las aulas, que no lograron ser efectivos, es decir, no lograron que los muchachos aprendieran. Ya hay tantas personas que están en contra de las pruebas nacionales, desde los padres, los mismos estudiantes, muchos profesores, hay muchos entes en la vida social que están en desacuerdo con las pruebas nacionales, no solo por la inversión que conllevan estas pruebas nacionales, por el tiempo que conllevan, por el estrés que producen los mismos estudiantes. Son tantas variables las que hemos visto a lo largo del tiempo por la que muchos se ponen en contra de ellas, que ¿cómo, les pregunto, cómo pudiera hacerse entender la necesidad de las mismas? Aquí a quien hay que comprometer es a los funcionarios del Ministerio de Educación. Yo entiendo la frustración de los padres, de los niños y de los docentes. Todos están frustrados. Aquí hay una decepción enorme de todos los actores educativos con la gestión del Ministerio de Educación. Porque te insisto, tanto los niños como las familias y los docentes, con cada nuevo ministro, tienen que empezar todo de nuevo.
Y hay una falta de continuidad en todos los aspectos que tienen que ver con las áreas sustanciales de la educación en este país. El problema no son las pruebas nacionales. Es comprensible que los estudiantes, los maestros y las familias estén decepcionadas, pero la prueba no es el problema. El problema es que esas pruebas tienen bajos resultados porque las autoridades nunca han creado las condiciones necesarias para mejorar el aprendizaje en la República Dominicana. Porque las autoridades no toman planes o no hacen planes ni toman acciones que sean coherentes con los hallazgos ni de las evaluaciones diagnósticas, ni de las pruebas internacionales, ni de las pruebas nacionales. Entonces, aquí el problema no es el sistema de evaluación. Aquí el problema es la incoherencia entre los planes estratégicos y las acciones del Ministerio de Educación y la realidad educativa nacional. El gasto que se hace en pruebas nacionales es muy mínimo. Señores, yo les voy a poner un ejemplo e insisto. Ningún hallazgo de pruebas diagnósticas, ni de pruebas nacionales ni internacionales, ha determinado que en este país el transporte escolar sea una prioridad. Sin embargo, cuando usted revisa el gasto que en 2 años ha habido en transporte, en comprar vehículos para transportar a las escuelas, es el triple de lo que se gasta en formación y capacitación del magisterio. Es 3 veces más. Entonces, ese tipo de incoherencia de invertir los fondos públicos en educación en áreas que no son sustanciales ni sustantivas, entonces lamentablemente es lo que provoca el fracaso de las pruebas nacionales. ¿Qué provoca el fracaso de las pruebas nacionales? El mal desayuno escolar, la mala infraestructura escolar, la ausencia de políticas socioeducativas para mejorar el aprendizaje, la ausencia de programas adecuados y pertinentes de formación docente, el hecho de que no se ha hecho una evaluación del desempeño de los docentes y por consiguiente no se les puede capacitar mejor, el hecho de que lamentablemente ni el mobiliario escolar ni los medios y recursos para el aprendizaje que reciben los estudiantes son de calidad. Todo eso es lo que lamentablemente genera bajas calificaciones en las pruebas nacionales. El problema no está en la prueba. El problema está en la gestión del sistema educativo. La educación es una ciencia y el artículo 59 de la Ley General de Educación establece 13 factores ligados a la calidad de la educación. Si esos 13 factores no son atacados simultáneamente bien, no vamos a lograr mejores resultados en las pruebas nacionales. Pero tampoco tenemos buenos resultados en las pruebas diagnósticas ni en las pruebas internacionales. ¿Por qué el ataque a las pruebas nacionales? Porque evidencian que al final de la escolaridad el sistema educativo ha sido un fracaso, que este país no está generando los objetivos de aprendizaje a los que aspira el diseño curricular dominicano y que el gasto en el 4% para la educación lamentablemente ha sido de pésima calidad, que no se está gastando el dinero en las áreas sustantivas de la educación, ni se está invirtiendo bien el dinero del 4% porque no se logran mejores aprendizajes ni mejor educación. No se puede tener miedo a las pruebas nacionales porque ellas simplemente revelan la realidad educativa nacional. Usted puede decir que las pruebas pueden ser mejoradas. Sí, todas las pruebas pueden mejorarse. Quizás algún aspecto que hay que mejorar de las pruebas es tratar de que estas pruebas, ya que se basan en un enfoque por competencias, sea contextualizado a la realidad educativa nacional. Pero el problema no es la prueba, el problema es que el sistema educativo no coincide con las expectativas del diseño curricular dominicano porque no hay condiciones creadas para estos fines en realidad. ¿Qué estrategias entonces sugieren para que los docentes estén preparados, documentados con la malla curricular, pero también para que los estudiantes puedan adquirir esas competencias en coherencia con este plan? Mira, en educación hay algo que llaman formación continua. ¿Qué significa eso? Que el docente que ya está en aula, que ya está trabajando en el aula, es una persona que recibe un acompañamiento pedagógico, recibe una formación continua sobre aquellos aspectos que de alguna manera u otra se considera que son fundamentales para lograr que los estudiantes aprendan.
Ese proceso, en el cual participan incluso muchas universidades y muchos organismos, hay que atenderlo con cuidado. Incluso en las escuelas, en muchas de ellas, hay lo que se llama el coordinador pedagógico, es decir, un maestro que acompaña a sus colegas maestros, los acompaña justamente dándoles retroalimentación sobre su proceso de enseñanza. Cuando hicimos la evaluación del desempeño docente en el año 2017-2018, recuerdo perfectamente, yo dirigí en ese momento el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE. Yo recuerdo que salió que una de las cuestiones que de alguna manera salía como relevante en lo que tiene que ver con la gestión del docente en el aula, tenía que ver con la planificación. Es decir, que el maestro tuviese una planificación muy clara, muy precisa sobre qué iba a hacer en el aula. Si en esa evaluación sale que una de las herramientas que mayor problema tuvo justamente es la planificación, bueno, el ministerio tiene ahí entonces una evidencia por dónde trabajar. Tiene que trabajar el tema de la planificación. Con todo esto que hemos escuchado, uno se pregunta por dónde iniciar, por dónde comenzar para que de una vez y por todas las pruebas nacionales pues sirvan y sean utilizadas para que haya mejoras sustanciales, no solo en lo académico, sino en el plan país para mejorar la educación. Mira, eso es un tema ético y también es un tema de cumplimiento con los principios de la Ley de Función Pública 4108, que urge a cualquier funcionario público, ministro o viceministro, a dar continuidad a las políticas de Estado. Por ahí debemos comenzar, porque aquí, en mi opinión, el problema de las pruebas nacionales no es técnico, es ético. Y es ético porque son las autoridades las responsables de tomar esos resultados, interpretarlos adecuadamente y convertirlos en políticas educativas, en estrategias, en programas y en acciones conducentes a mejores aprendizajes. Si tienen un problema de impericia, porque quizás no tienen el dominio técnico, el expertise educativo para poder hacerlo, entonces deben auxiliarse de expertos para poder lograrlo. Pero esto es un tema, en mi opinión, 100% ético. Aquí, cualquiera que está en el Ministerio de Educación, por más inófito o inexperto que sea, sabe que la evaluación es un componente indispensable del sistema educativo. Y también sabe que a través de esa evaluación se debe proceder a la reflexión, al análisis y a la creación de soluciones educativas. Pero eso no es lo que se hace. O fracasan por incompetencia e impericia, porque no saben hacerlo, o fracasan por un tema ético, porque no tienen la responsabilidad de llevar a cabo lo que requiere la Ley de Función Pública en términos de la continuidad de las políticas de Estado. ¿Pudiera señalar algunos cambios específicos, puntuales, que puedan servir para mejorar lo que aportan las pruebas nacionales para cambios sustanciales en nuestra educación a nivel país? Mira, las pruebas nacionales a lo largo de sus años de trabajo, porque desde el 92 se viene trabajando en pruebas nacionales, ha tenido notables avances. Inclusive, en este momento, de hecho, los esfuerzos que se ha desarrollado desde la dirección que tiene que ver con las pruebas nacionales, hay evidencia de que efectivamente ha habido mejorías sustanciales. Lógicamente, toda herramienta evaluativa siempre puede seguir mejorando. Por ejemplo, el que yo pueda disponer de una gran cantidad, lo que llaman un banco de ítems, de una gran cantidad de preguntas que han sido medidas, que han sido calibradas, preguntas que realmente son válidas, que me permiten a mí discernir, discriminar entre un estudiante que sabe y un estudiante que no sabe. Pruebas que sean congruentes en sí mismas, siempre esas son cosas que hay que seguirla trabajando continuamente. Una pregunta en un examen no funciona de la misma manera colocándolo de primero como colocándolo de último. Y uno tiene que estudiar esas cosas, lo que se llama el comportamiento del ítem, el comportamiento de la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre una herramienta como la evaluación puede mejorar y debe mejorar.
Y yo puedo dar fe de que los últimos esfuerzos que se han hecho desde esa dirección general que tiene que ver con el desarrollo de las pruebas nacionales ha sido notable, notable. Claro, las pruebas entraron en un proceso de cambio el año pasado, que es que ahora quieren evaluar competencias, no solamente conocimientos curriculares, sino competencias. Ya ese es un tema más complejo. Y bueno, yo espero que efectivamente podamos contar con una herramienta que pueda ser muy útil para darnos evidencia sobre cómo se van desarrollando esas capacidades humanas que al final de cuentas son capacidades para la vida. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas por darnos estas perspectivas sobre la situación y sobre un tema que se está debatiendo en este momento, que es si se elimina o no, la pertinencia o no de las pruebas nacionales. Yo sé que ha sido un tema de mucho interés para todos, pues la educación es una preocupación nacional y tenemos que aportar desde todas las instancias, desde estas plataformas, estas tribunas, para que usted pueda adquirir conciencia de esos puntos fundamentales en los que necesitamos crecer para lograr la educación que soñamos para la República Dominicana, para nuestros ciudadanos, para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Así que gracias por compartir con nosotros sus puntos de vista y ahora vamos a una pausa. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com. Y bueno, podemos decir ya misión cumplida. Hemos llegado al final de su programa Toda la Verdad por esta semana, porque esperamos contar con el favor de su audiencia el próximo domingo aquí a las 8 de la noche en BTV Canal 32. Gracias, muchas gracias por quedarse hasta el final y les esperamos la próxima semana.